Buenas tardes a todos los que nos están escuchando Contigo desde el Corazón y en Embajadoras y Embajadores Adopción México. Queremos darles la bienvenida y estoy muy contenta porque nuevamente está con nosotros la doctora Silvia Moralí. Les quiero presentar a Silvia, que muchos ya la conocen porque has tenido una actividad ahora sí en medios enorme. Silvia Mora es doctora en neurociencias por la Universidad de Navarra, España. Es investigadora en el área de neuropsicobiología, especialista en neurodesarrollo y neurorehabilitación, terapeuta emocional del lenguaje y tanatología infantil, educadora perinatal por la MAS y facilitadora de disciplina positiva por la PDA. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo que es súper común en general, en toda la infancia. Creo que ahora está como de moda, que ahora platicábamos un poco de eso. Y vamos a hablar del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Como introducción, quisiera decirles que no todo aquello que contiene síntomas de impulsividad, inatención e hiperactividad puede diagnosticarse como un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se dice también que el maltrato y el abuso infantil pueden ser fácilmente invisibilizados por etiquetas como el TDAH, produciendo más dolor e indefensión en los niños. Entonces, Silvia, ¿qué es el TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Hola, buenas tardes. Primero, pues agradecerte la oportunidad de seguir hablando aquí un poco sobre ello. Y pues bueno, con tu introducción nos has dicho mucho. Esto es un problema que tenemos ahorita que pareciera una moda, y hablábamos justo de eso, lo que decíamos. Tenemos un concepto a veces un poco vago de lo que es el TDAH, y a veces todo lo clasificamos como un TDAH. Entonces a veces se hace invisible muchas de las otras patologías, pero de manera general el TDAH pues es una patología de neurodesarrollo realmente que se caracteriza por cuestiones conductuales, por sintomatologías conductuales, que en su momento daremos cuáles son las sintomatologías generales, pero es un problema de neurodesarrollo que está afectando a millones de niños. Realmente ahorita con este boom también de manera positiva de saber más sobre el TDAH, se ha visto que muchos adultos se están diagnosticando apenas. Queremos decir que el TDAH empieza a surgir desde la infancia, pero sigue presente hasta la edad adulta. Entonces, es una patología crónica de neurodesarrollo que va a estar ahí de manera conductual, que tiene de maneras generales problemas en la conducta de la parte de hiperactividad, como su nombre lo dice, atencional, y a veces comportamientos impulsivos y a veces hasta agresivos. Y entonces, bueno, quería preguntar sobre los síntomas. O sea, ahorita me dijiste comportamientos, pero ¿hay síntomas? Sí, justo eso. Se clasifican como en 3 tipos de categorías. De hecho, así no lo clasifica el Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales, con 3 tipos de sintomatologías y 3 tipos de niveles también que hay, desde los síntomas leves, medios y hasta los síntomas graves de estos, cuales pues va a depender el tipo de TDAH que te estén caracterizando, que puede ser precisamente por su sintomatología de atención, de falta de atención predominante, que como su nombre lo indica, regularmente nos estamos dando cuenta que el niño no es muy vago mentalmente en atender una orden, que lo mandas a hacer algo y pareciera que no te está escuchando. Suele ocurrir mucho que se dan cuenta en este tipo de vertiente en la parte escolar. El niño no puede cumplir con los objetivos escolares que se le marcan, entonces donde empiezas a ver que pareciera que es falta de atención. Existe la otra parte, que es la parte hiperactiva impulsiva predominante, que como su nombre también lo indica, insisto, pues suelen ser, pues no pueden estar quietos. En el clásico niño, normalmente decimos que en la escuela, pues es que no hay manera de tenerlo sentado, siempre está rondando por el salón, hablando, moviéndose. De hecho, cuando está quieto necesita tener algún tipo de movimiento, como obviamente irnos hasta la parte más grave, que puede ser hasta tener situaciones agresivas. Y todavía tenemos el caso pues más difícil de diagnosticar, que son los casos combinados, el caso que tiene problemas atencionales y problemas de hiperactividad y compulsiva junto en ciertos momentos. Dentro de todas esas sintomatologías existe una gama para hablar de cuáles son los síntomas exactos de un TDAH. Son regularmente pues esas características
También tenemos que estar conscientes que justamente lo que mencionábamos, el DSM nos marca como las pautas para verificar si podemos o no diagnosticar con un TDAH, con estos tipos de categorías. Sin embargo, el mismo manual no ha sido constante para poder diagnosticar bajo la sintomatología. Nos había mencionado en algún tiempo que estas características se presentaban pues alrededor de los 12 años, cuando tenemos ya la situación de la adolescencia. Luego se cambió a la sintomatología hasta los previos a los 7 años, pero sin embargo hay muchos profesionales que son capaces o mencionan que han visto características muy, muy, muy exactas de un TDAH hasta los 3 años. Por ejemplo, yo ahí podría decir que tenemos que tener la seguridad de que aunque las características en algunos niños son clavadas de libro, como se dice, tenemos que dejar edades en donde el niño realmente tenga toda su etapa conductual desarrollada. Un niño de 3 años, pues, es hiperactivo por naturaleza porque es niño. Un niño de 3, 4 años es berrinchudo porque es su característica. Muy aparte de que hablemos de la parte de crianza, pero de manera general, pues, es muy difícil. Todavía no tienes desarrollada la parte conductual. Entonces, eso sí, tenemos que esperar a que el niño tenga el desarrollo conductual completo para poder valorar esto. Ahora, también, existen algunos estudios que nos manejan que sí existe un cambio por género. Nos mencionan por ahí que el TDAH es más predominante en hombres que en mujeres y que justamente las vertientes de característica conductual son bien diferentes, que regularmente los niños presentan más la parte hiperactiva y compulsiva y las niñas tienen más los problemas atencionales. Sin embargo, no es exclusivo, es mayormente. ¿Y en qué momento se detecta? O sea, me estás diciendo que, bueno, a los 3 años más o menos ya podemos, se puede decir, pero ¿cuándo podemos decir, en casa, en la escuela, en qué momento podemos decir, este niño hay que empezar a llevarlo con un especialista para ver si tiene el trastorno? Mira, como los síntomas, digo, suelen ser súper variados, en el momento que tú ves que hay sintomatología que no encaja obviamente en la manera habitual de un niño, pues es el momento de acercarte a un profesional. El tema que nos trae aquí aparte es la adopción. Entonces, en la parte de adopción, desde que nacen, o desde que llegan con nosotros, exacto, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un screening de neurodesarrollo aconsejable desde que llega. Así llegó contigo al día, si llegó a los 17 años, yo les recomendaría que los lleven a hacer un screening de neurodesarrollo, primeramente para ver cuál es su etapa real de edad de neurodesarrollo, tanto mental, conductual y fisiológica, y a partir de ahí ver si tiene conductas normales. También digo, no lo aconsejaría que lo lleven al siguiente día que llega con ustedes, porque ya hablaremos de ello, pero pues hay detalles que no nos van a permitir diagnosticar. Pero bueno, lo que mencionaba, ¿en qué momento? Pues cuando vemos conductas que no son adecuadas. O sea, sigo diciendo, tenemos que ser bien conscientes y últimamente no tenemos paciencia para los niños y esta pandemia nos ha hecho resaltar esa situación. No tenemos la paciencia que debiésemos con nuestros hijos. A veces decimos, es que no se queda quieto, lo dejé sentado y se mueve. Es hiperactivo seguro. No es hiperactivo, es un niño que necesita moverse, un niño que necesita cantar, brincar. Ya, insisto, ya veremos las situaciones de crianza, pero de manera general, pues tenemos que tener un límite de umbral normal y ver qué características no cumple. Regularmente los síntomas más graves, que es de lo que hablábamos, va de leve, moderado y al grave, sí son muy claros. O sea, si notas que el niño realmente le das una indicación básica y no te está atendiendo. O sea, se puede quedar en blanco totalmente. Hay niños que normalmente si hablamos de la agresividad, pues no es me peleé con mi hermanito, es que realmente son agresivos hasta con mascotas, son agresivos de manera general. Entonces, ese comportamiento obviamente ya es un comportamiento patológico. Sí. Y ahora sí, la pregunta del millón. ¿Por qué se diagnostican tantos niños adoptados con este diagnóstico del TDAH? Pues mira, tal cual, la pregunta del millón. Son diagnosticados por dos situaciones. Una que sí lo son, y otra, me voy primero por esa, que es, nos falta cultura de diagnóstico.
Y me voy a encajar más en México, a pesar de que hay muy buenos estudios en otros lados. De hecho, Latinoamérica no tiene estudios sobre esto. Hay algunos estudios muy buenos, uno muy reciente con una gran N de niños estudiados que fueron con niños adoptados en Rusia, que sí nos marca ciertas pautas y porcentajes de niños por adopción. Por ahí nos menciona que el 50% o más de los niños adoptados tienen TDAH y que contrariamente, de toda la capacidad de niños diagnosticados TDAH, arriba del 15 al 20% son niños por adopción. Entonces vemos que es mucho, ¿no? Mucho. Primero lo que te digo, que sí que lo son, y otros es, insisto, por la falta de cultura de diagnóstico. Lo mencionamos y pareciera una broma, pero es una realidad. Existe una sobreexposición de los medios a los diagnósticos como este. Ahorita parecía una moda. Ahorita yo lo he visto. Son las cosas que siempre voy a resaltar ante mis compañeros profesionales de cualquier área. No todos tenemos la capacidad del diagnóstico. No solo decir, pues lo llevo con un psicólogo. No todos los psicólogos están capacitados en el área de neurodesarrollo. Hay médicos generales que no tienen las capacidades tampoco de detectar justamente un diagnóstico. O sea, puede decir, bueno, algo está fallando y te canalizo. Sin embargo, he visto anuncios que hasta nutriólogas, sí, todas estas cosas que a veces, pues ni siquiera profesionales, o sea, a veces que hay muchas que son los coaches de familia, los coaches de TDAH, en fin, pues te diagnostican al niño con TDAH. Entonces, al final, todos están sobreexpuestos a no cumple con cierta norma, TDAH. ¿Pero qué pasa? Un especialista adecuado. ¿Cuál es el especialista adecuado? Depende por dónde empieza la sintomatología. Hay una gran capacidad, te digo, depende de la subespecialidad que pueden tener. Hay médicos generales que tienen especialidades en neurodesarrollo. Pediatras, obviamente hay gente que se dedica específicamente, pediatras de neurodesarrollo. Hay neurocirujanos, neurólogos que también se dedican a ello. Depende de la especialidad. O sea, de general, yo lo único que voy a cerrar con la especialidad es, tiene que ser un especialista en neurodesarrollo. Okay. Si es psicólogo, con neurodesarrollo. Okay. No más, o sea, del área que sea, que se dedique a la parte conductual en este caso, pero que lleve la especialidad de neurodesarrollo. Ok, perfecto. Ahora, nuestros hijos que llegan a nuestras casas, a nuestras familias por medio de la adopción, en muchos casos han sufrido ya una separación, primero de la madre biológica, bueno, en unos casos de la madre biológica, quizá en edades muy tempranas, a lo mejor a los días de nacido, ¿no? Pero hay otros niños que ya sufrieron maltrato, negligencia en sus familias biológicas y son separados de ellas, llegan a la institución, están algún tiempo en la institución, poco o mucho, y después se separan de la institución para llegar a sus familias adoptivas. Y esto también se habla mucho del trastorno por estrés postraumático o del trauma temprano. Hay o sea, ¿tiene que ver uno con el otro o se confunden? ¿O qué sucede con todos esos trastornos? Mira, con respecto a esta pregunta, ya enlazando a la anterior también, porque mencionaba que tenemos la sobreexposición, pero también dije, claro que lo hay. Te dije, hay estudios en donde dicen que más del 50% de estos niños lo tienen. Sí. Primero tenemos que ver cuáles son los factores que desencadenan esto y por qué se liga también estos trastornos o por qué está más ligado al diagnóstico con estos niños que sí que lo tienen. Dentro de los diagnósticos de las variables más bien que nos hacen que se desarrolle este TDAH, se dice que el 70% de la variable es genética. Entonces, quiere decir que el progenitor, la progenitora o familia consanguínea muy cercana puede tener esta situación del trastorno. Hay unos estudios un poco ambiguos, no son tan certeros porque la N no es tan elevada, donde nos menciona que precisamente progenitoras que tienen TDAH, pues nuevamente estamos hablando de que son problemas conductuales, impulsivos, hiperactivos, agresivos, atencionales, suelen embarazarse y no tener las capacidades de la maternidad y suelen ser las progenitoras que terminan dando a este niño en adopción. Entonces ya tenemos una primera variable que sabemos que un niño que pasa por las instituciones o que no pasa, pero que llega a la adopción, tiene una gran probabilidad de que proviene de una progenitora que también tiene TDAH.
Otra de las variables que también podemos hablar, aparte de la cuestión hereditaria, es la exposición a toxinas ambientales. Y eso estamos hablando de la toxina ambiental normal, por eso hay niños que no son por adopción, pero son biológicos que también obviamente lo tienen. Tenemos una sobreexposición a las toxinas ambientales, como el plomo mismo. Pero nuevamente, si nos enfocamos a niños que vienen de la adopción, vienen de embarazos que han estado más expuestos en muchas ocasiones a toxinas, como que, pues también a las drogodependencias, a la inhalación, a situaciones como esta, al alcoholismo, al tabaquismo, a las drogas en general. Vienen expuestos todavía de un embarazo que muchas veces fueron intentos de aborto no logrados, que son por mil variables, desde ingerir algo hasta obviamente intentar provocarse algo. Hablamos de un embarazo que no está cuidado, la falta nutricional también está en la gestación, está relacionada a este tipo de situaciones. Hablamos también de que en el momento del parto son regularmente nacimientos prematuros por todo el estrés que también la mamá, la progenitora trae. Entonces suelen ser partos prematuros, de bajo peso, nuevamente voy a mencionar situaciones nutricionales malas, que obviamente tienen un sufrimiento fetal. Muchos de estos bebés pues son abandonados, un parto en la calle, un parto en donde pueden, y el abandono en esos minutos. También tenemos los factores postnatales, que justamente pues un traumatismo, son niños que son descuidados en atención, suelen ser golpeados, suelen tener traumas craneoencefálicos, que también se desarrollan este tipo de patologías, que todo eso vele sumando a que la gran probabilidad que nuestros hijos por adopción traigan una variable es infinita. Sí. Ahora, si nos vamos a la situación de lo que me preguntas, de la situación de apego y trauma, tenemos por ahí patologías de apego que son tal cual, o sea, un niño que ha pasado por la institución, nos guste o no aceptarlo, va a tener un problema de vínculo. ¿Por qué? Porque no estuvo los primeros días con nadie, por más que me digan que hay instituciones excelentes, pues tiene su cuidador para varios niños, si bien nos va para 4 niños, entonces no logran tener un vínculo certero que pueda desarrollar esta situación de neurodesarrollo. Ahora, tenemos que hablar que esto de las figuras de apego en el TDAH y en cualquier formación del neurodesarrollo es vital. Se ha comprobado, hay muchísimos estudios en donde nos dan resultados en donde dicen que cuando tenemos apegos seguros, cuando tenemos figuras de apego, nuestro cerebro se desarrolla al ritmo adecuado y en la forma anatómica adecuada. Entonces, el cambio de cuidador, el cambio de institución, el cambio de todo, pues les va a hacer un déficit en ese sentido. También tenemos que estar conscientes que lo que tú dices, hay niños que pasan en la institución, ya sea poco tiempo o mucho, tenemos que entender que el autocontrol atencional, lo que sabemos o que mencionamos que puede ser una sintomatología, pues no presta atención, no se sabe comportar, probablemente viene por situaciones no adecuadas aprendidas, porque son funciones ejecutivas superiores. ¿A qué me refiero? Que son situaciones que aprendemos. El tener atención a algo y tener un autocontrol de esa atención son conductas aprendidas. Un niño que ha estado años en la institución, en donde pues ni a ti te enseñan a ponerte, ni a ti te ponen atención, ¿tú crees que esa es la manera de desarrollarte conductualmente? Entonces no podemos pedirle cuando salen para hacer una sintomatología que está ahí, pero realmente es una inadecuada situación. Otra de las cosas es que, por ejemplo, los niños precisamente institucionalizados traen problemas de desarrollo de lenguaje. ¿Por qué? Pues por lo mismo que acabo de decir, no hay estímulo del habla. Ya saben que un niño, para que se desarrolle en el habla, tenemos que hablarle mucho y hablarle de manera adecuada. Un niño que no tiene un cuidador, que no está nada, no desarrolla su habla de manera adecuada. Entonces, cuando llega a casa o cuando lo diagnostican ahí mismo, porque muchos de estos niños vienen diagnosticados desde el instituto que lo tiene. Dice, pues tiene trastornos del habla, no tiene atención, TDAH, pero nos falta un estímulo real para ese niño. Mucho de esto cuando ya llegan los niños mayores, que ya tienen un conocimiento un poco más de la situación, se les llama que tienen riesgos de deprivación cultural. ¿A qué nos referimos? Decimos, pues es que no tienen atención en la escuela. Muchos de las instituciones sí que los mandan a escuelas fuera de la institución, pero traes ese estigma de yo vengo de la institución, no quiero hablar mucho porque no quiero que los compañeritos se enteren, mil cosas. Los hacen tener esas deprivaciones culturales
que también nos enseñan a no desarrollarse de la manera atencional, adecuada y conductual. Con lo que veníamos. Ahora, todo esto, vele sumando las cuestiones de trauma, lo que mencionábamos, un niño que viene a la familia por adopción trae un trauma sí o sí. ¿Cuánto va a desarrollar? Pues va a depender de muchas cosas, desde su propia genética, desde su propia resiliencia, hasta los factores posadopción que tenga. Hablábamos ahorita de algo también y que es súper necesario recalcar, es de que aunque nos pinten la idea de que adoptar es un acto de amor maravilloso y wow, que súper bien, no todas las familias por adopción son así de color de rosa. Todos traemos nuestras cargas particulares, como papá, como mamá, como pareja, como lo que sea, que obviamente va a tener un entorno familiar ese niño, el adaptarse a la nueva familia, la creación de los nuevos lazos afectivos y todo, que podemos hacer que nuevamente se destape esa situación. Y a lo mejor no simplemente del TDAH, sino lo que estábamos hablando del trauma complejo. Muchos de los niños no pareciera que traen el trauma complejo, por eso a veces dicen, es que donde lo adoptamos, donde se hace un instituto DIP particular, lo que sea, no me dieron el historial completo y nunca se me dijo que tenía TDAH. Es que a lo mejor no lo sabían, es que a lo mejor la sintomatología todavía no estaba presente. Quiero creer que estén bien diagnosticados, pero es que mucho no lo desarrollas hasta en el momento que te topas con eso. Tienes un entorno de una mamá o de un papá o de lo que vaya a ser, y tú no sabes comportarte. Y es en donde entonces viene tu choque emocional, en donde se destapa nuevamente esta sintomatología del TDAH, no sabes cómo actuar. Por aquí hace unos días más bien, estuvimos hablando con otra compañera también sobre la situación de la depresión posadopción. Nos comió el tiempo y nos comió todo, porque siempre hablar de adopción es un mundo. Yo hablaba siempre de que nos vertimos por la depresión posadopción pues en la madre, casi siempre. Sí. Pero tenemos que estar bien conscientes que existe una depresión posadopción en el niño. Es un niño que aunque veas chiquitín, ya ni diga un adolescente, bla, bla, le estás cambiando su mundo, un mundo que a lo mejor no es el más adecuado, pero al final la estás cambiando. Simplemente de tener 20 compañeritos o lo que sea, pues son sus hermanitos, son los que ven día a día, esa es su figura. Cambiarlos a un lugar en donde sí, tiene todo, tiene amor, tiene todo, pero es que estoy solito, o tengo 1 o 2 hermanos, o lo que sea, pero no son los que yo conocía. Me estás cambiando todo ese entorno. Hay niños que suelen desarrollar patologías emocionales, derivadas obviamente de un trastorno de trauma complejo. ¿Por qué? Porque pueden irse por las dos vertientes. No sé comportarme, no estoy con quien quiero, pero a lo mejor también recuerdo otras situaciones. En el estrés postraumático hemos tenido muchos casos en donde muchas mamás, que son las que a las pobres las más nos toca, se quejan de que es que el niño no me quiere, el niño me pega. De hecho, a mí, a su papá no, pero conmigo se desquita, su coraje es conmigo, la agresividad. Recordemos nuevamente que se confunde por eso de que los marcaron con TDAH impulsivo, con agresividad, y probablemente no sea eso, simplemente no tan simple, pero digo, es diferente. Es porque tienen el trauma de estrés postraumático y la progenitora es quien les marca más ese abandono. Desgraciadamente está más ligado, entonces es decir, hubo un abandono, yo con quien me desquito con el coraje es con quien me abandonó. Lo relaciona, claro. Lo relaciona. El mismo nombre al final también, ¿no? Mamá. Exactamente. Muchos de los pequeñitos, lo que decíamos, ni siquiera relacionan el que tú no eres esa progenitora. Hemos tenido casos, y ya se ha mencionado, en donde muchos pequeñitos dicen, ¿por qué tardaste tanto en venir por mí? O sea, ellos piensan que lo tuviste, lo encerraron y luego regresaste por él. Por mucho que se lo expliques, su cerebro todavía no lo capta. O sea, son un montón de cosas. Entonces, el estrés postraumático, por el simple hecho de venir del proceso de abandono, no de adopción, de abandono, pues enmascara, se junta. De hecho, hay niños que tienen los dos, tienen TDAH y tienen más. Hay comorbilidades exageradas en esta situación, pero tenemos que saber y estar bien conscientes que nuestros hijos, de la edad que vengan, del tiempo que vengan de la institución, traen un estrés postraumático del abandono. Sí, y también hace rato me hacías como una comparación, ¿no? Para
para que sea más fácil entender con la diabetes, ¿no? Cómo se dispara el trastorno, ¿no? O los síntomas. Claro, yo comparaba eso para que se entienda un poco más, porque me dicen, ¿a qué edad te da TDAH? Pues es que no es que te da, ya traes esos factores. Yo lo comentaba y se menciona por ahí que el 70% se cree que es por herencia genética. Entonces, obviamente ya tenemos esos marcadores en nuestros genes que saben que en algún momento te va a dar. Lo comparaba con la diabetes. Muchas veces dicen, ay, a la vecina le dio diabetes por el susto que le dio. El susto no le dio la diabetes, le desencadenó un momento, le subió, obviamente, una desregulación hormonal, pero fue un momento que le disparó eso. Y ya a partir de ahí, pues ya no lo puede lograr regular otra vez, y entonces ya, por eso marcan que desde ahí. Lo mismo pasa con los niños, ¿no? Que te digo, muchas veces en la institución no es que presente las características, porque pues es que está medio en el abandono conductual. Puede ser muy bien atendido, pero digo, en el abandono conductual, y de repente llega, digo, al choque, otra familia, otro todo, no me puedo comportar, estoy creando nuevos lazos, estoy más consciente de la situación, mil cosas, y es ese disparo que le está desarrollando. Pero nuevamente, el TDAH ya lo traía, tanto insisto que adoptado o no adoptado, te digo, apenas se está considerando y viendo que lo tenemos desde niño, lo tienen desde niños, esta patología, y que se queda hasta la adultez. No se va, no se quita, no hay nada mágico que te diga, te vas a tomar esto y se le va a quitar, no. Todos los tratamientos sean farmacológicos, que no todos los necesitan, pero los que los necesitan es, válgase la redundancia, necesario que lo tomen, porque va a depender de la clasificación de TDAH que tenga. Puede llevar a que ese medicamento o esa terapia lo cure. No hay nada que lo cure. Puedes controlar toda esa sintomatología y tener una calidad de vida estupenda, pero no es algo que se cure ni algo que de repente aparece y se te quita en plan los piojos. O sea, no es así de fácil. Claro, claro. Y entonces, llegando ya a este punto, que es algo que está presente y que no se va a quitar, ¿cómo lo acompañamos? ¿Cómo acompañamos esta característica que traen algunos de nuestros hijos, ¿no? ¿Cuáles son las competencias parentales que un niño con estas características requiere? Pues mira, como todo problema del neurodesarrollo, en todos los sentidos, siempre les voy a decir a los papás que aquí tiene que haber mucha empatía. Si aquí le sumamos a que simplemente por el TDAH, los papás tenemos que tener empatía, tenemos que estar conscientes de la patología como tal, del trastorno, y la autoaceptación como padres, porque esto suele ocurrir mucho. A mí me llegan muchos papás que dicen, pues, me lo diagnosticó el Paido, pero yo creo que no. Mi hijo no lo tiene. Mi hijo, he llegado a tener conversaciones que me dicen, mi hijo no está loco. Mi hijo es normal. Y tú, pues bueno, ¿cómo te explico otra vez que ni estamos hablando de una locura, ni estamos hablando de una pseudonormalidad como tal? Pues es una cuestión neurodivergente. Y lo primerito que tenemos que hacer como papás es la aceptación. Si ya te lo diagnosticaron, tenemos que tener una aceptación, primerito. Después de que nosotros como adultos lo aceptamos, pues ya tenemos obviamente que tener asesorías profesionales adecuadas que nos instruyan de qué se trata. Una vez que entiendo de que ya sé que lo tiene, ahora que ya sé de qué se trata la patología, puedo ver cómo lo voy a ayudar. Insisto, primerito esos papás. Una vez de eso, tenemos que tener la empatía y el valor, nuevamente, de aceptar que son niños, sigo diciendo neurodivergentes, pero no con eso tienen menor valor. Simplemente que tenemos que saber por dónde enfocar cada una de las características. Me refiero a las de apego, en este caso, nuevamente, es que le tenemos que sumar, aparte del TDAH, pues el proceso de adopción, que ya de por sí se ha hablado mucho de ello. Tenemos que tener un vínculo muy grande, formación, con mucha paciencia, vuelvo a mencionar, que tiene que afrontar cada familia hasta que el niño o niña logre hacer estos lazos adecuados de vinculaciones afectivas normales, que muchas veces cuando hacemos todo eso de la vinculación afectiva, cuando tratamos al niño en la parte motriz, porque vuelvo a decir, cada sintomatología la vas a tratar de acuerdo al niño. No todos la presentan, pero si la presentan hay que atacarla
por cada una. Si es un niño que tiene problemas de lenguaje, pues bueno, la voy a llevar con una situación de problemas de lenguaje. Lo que puedo decir también es que tienen que estar bien conscientes de que el tratamiento tiene que ser multidisciplinar, definitivamente. También mencionar que me ha tocado muchos papás que me dicen, híjole, es que mi pediatra, mi doctor, quien sea, mi profesional de la salud, lo vio y en la primera consulta me lo diagnosticó, yo por eso sabía. Si hablamos de que un niño es diagnosticado en la primera consulta, y que me disculpen todos mis colegas profesionales, no está bien diagnosticado. Para diagnosticar un TDAH, bien, tenemos que hacer una gama de análisis en ese sentido. Nuevamente decimos que si le sumamos la situación de los trastornos de comorbilidad que trae un niño por adopción, pues son todavía más situaciones que tenemos que estudiar. La vinculación, la motricidad, la falta de neurodesarrollo general, del habla, de la misma visión. Los niños ven, pero no saben ver. Y por eso se quedan ahí en la parte tensional, en plan, ¿qué estaré viendo? No lo conozco. Sí. Tenemos que hacer todo eso. Un niño que regresa y tiene problemas de control de esfínteres nuevamente, puede ser por el trauma complejo. Nuevamente lo pongo de una manera más coloquial. Estar consciente que si un niño hace las cosas cuando llega a casa no es porque quiere ser malo, es porque no sabe cómo hacerlo. Es un niño que se regresa, se vuelve a hacer pipí, no te sabe contestar, no te quiere decir mamá. Muchas cosas como esta, pues tenemos que darle su tiempo. Y ni siquiera, bueno, ¿por qué no me lo diga? Tampoco se trata de eso. O sea, tú tienes que brindarle todo el aporte. Y una vez, insisto, después de todo eso, que ya esté diagnosticado, que ya esté todo, pues llevarlo paso a paso con cada una de sus características. Nunca esperar nuevamente que tu pauta va a tener toda la normalidad, y entre comillas la parte normalidad que tú esperas, porque también es una de las cosas que nuevamente se une a todo lo de la adopción. Las adopciones fallidas son en su gran mayoría por la falsa expectativa que tenemos de la relación de nuestros hijos, del propio hijo y de la relación que vamos a tener. Entonces, tenemos que estar conscientes que si muy aparte la vinculación por adopción es difícil y no cumple mis expectativas, soy yo, insisto, quien tiene que modificar esa conducta para ayudarle al niño a modificar esa conducta. Entonces, ¿qué puede ser? Pues amor, paciencia, y ahí sí es el de todo con amor, y darle pie a todos los profesionales. No se nieguen a que si el niño tiene algo, por favor, háganlo. Me ha tocado mucho que llegan a la consulta y a la consulta 2, a la consulta 3 la abandonan porque no quieren, no pueden, o dicen, no, me están mandando a hacer ejercicio, lo que siempre digo, de motricidad. Pues es que tenemos que ayudarle al niño, aunque tenga 15, 16 años, a que intentemos desarrollar toda esa parte anatómica que no se logró desarrollar, o que está ahí, pero que no es funcional. Entonces, nuevamente, son un montón de terapias que se tienen que hacer con los niños y con los papás. Claro, mucho trabajo personal de los papás, nuevamente, ¿no? Casi en todas las entrevistas que hemos realizado, los especialistas nos lo dicen, ¿no? Sí, hay características en el niño, sí, pero el trabajo de los padres siempre es, pues, casi que igual de importante que el trabajo que hay que hacer con el niño, ¿no? Tenemos ya algunas preguntas. Una persona nos saluda desde Argentina, saludos hasta allá. Y otra persona nos dice, ¿cómo debe actuar la madre ante esa situación de estrés postraumático por el abandono? Precisamente cuando no identifican que no eres la progenitora y sin embargo te pueden tratar como si fueras esa persona que los abandonó. Ok, en esa parte sí necesitamos la terapia psicológica, emocional. Siempre enfatizo eso y no sé si tenga ese apellido como tal, porque cuando hablamos de psicóloga te digo, abarca un montón de cosas, pero me refiero a que el especialista en la parte emocional, por ejemplo, yo me dedico a la terapia emocional infantil, tenemos que ayudarle al niño a que obviamente entienda. Pero antes de entender que no eres la progenitora, o sea, no obligarlo a que lo entienda, va a depender también la edad, obviamente, que tiene, el concepto, todo. Lo que tenemos, su historia completa, digo, lo que tenemos que fortalecer, y siempre es la pauta, la receta mágica, es empezar a fortalecer con la terapeuta y nosotros como padres, esencialmente la mamá, como mencionamos, es la figura real de qué es una mamá. Siempre les digo, porque luego me preguntan, ay, ¿con qué libro, con qué cuento, cómo le digo que es por adopción? Sí, hay que tener conciencia de que tenemos que decirle, y muchos niños pues ya tienen la conciencia por la edad que llegan, ¿no? Pero en vez de bajar los primeros cuentos de
de que eres un niño por adopción, empecemos con los cuentos clásicos que sean buenos, insisto, en donde la figura materna, no me salga ninguna de la madrastra malvada, o sea, busquen alguno donde obviamente lo que queremos es enfatizar lo bueno de una mamá, ¿no? Entonces, ayudémosle al niño o niña que la figura materna es buena. Una vez que tengamos el concepto de qué es lo que hace una mamá, pues una mamá cuida, una mamá pues también abastece, me refiero a me alimenta, me tapa, me cuenta un cuento, todo eso me apapacha, y todo lo que puedas tú sumarle, porque va a depender nuevamente de tu rol familiar, porque sí, ya nos cansamos, si mamá alimenta, a veces no es mamá quien alimenta, ¿verdad? Pero todo el rol que tú vas a tener como mamá, lo tenemos que enfatizar en el niño. O sea, no nos enfoquemos al decir, yo, es que no soy, yo te juro que no fui yo. Y por ahí nos enfrascamos y nos hacemos sentir mal nosotros, y si el niño nos ve mal, pues es un ciclo que no termina, no. Claro. Enfaticemos con los primeros cuentos del rol de una mamá. Una vez que el niño comprende la importancia de una mamá, no de una progenitora, entonces ya abarcamos la situación de, en este caso son situaciones diferentes. Tú tienes una progenitora, una mamá por panza, como tú le quieras llamar, y estoy yo. Y entonces ya el niño empieza a desbloquear esa situación poco a poco. Sí, aquí tenemos a otra persona que nos está dando algunos ejemplos de películas que podemos ver y que tienen estas características que dices, como Tarzán, la de una cigüeña que está en Netflix, nos dice, Kung Fu Panda, o sea, este tipo de pues que no son cuentos, pero son bueno, sí son historias, pero ya son películas, ¿no? Otra pregunta dice, ¿cuál sería el punto clave para que los padres distingan TDAH del trauma del desarrollo, para que puedan acudir de primera instancia con el especialista adecuado? La historia de vida. Un niño que tiene una historia de vida con factores, que válgase la redundancia, traumáticos, lo primerito que tenemos que decantar es irnos por el estrés postraumático o con situaciones de vínculo. En este caso, si hablamos de niños que vienen por la adopción, definitivamente tenemos que irnos sí o sí primero por la parte vinculativa y la parte de trastornos. Siempre lo van a tener. O sea, lo tratemos en conjunto con el TDAH, si posterior a eso sigue habiendo esa sintomatología, es necesario, pero primerito tienen que irse con un especialista de trauma complejo. O sea, en cuanto empecemos a ver estos síntomas, hay que ir con un especialista de trauma. Y él a lo mejor nos va a enviar con un especialista en este trastorno. Exactamente. Sí, hay niños que con la terapéutica de trauma complejo no necesitan una terapia de TDAH porque no lo son. No todos lo son. Exacto, no todos lo son, depende, pues sí. Va a depender. En nuestro caso, por adopción, sí o sí traen un trauma. ¿Qué tanto? Pues eso es lo que vamos a ver. ¿Y qué es lo que tanto es necesario? Nuevamente lo que decimos, no siempre es una terapia, pero sí un acompañamiento. Entonces, lo primero que yo les digo es acérquense. Si tú tienes ya, de hecho, la idea de la adopción desde antes, tú tienes que tener ya visualizado tu profesional que te va a acompañar en todo el proceso hasta que llegue la vinculación. Sería fabuloso. Una vez que hacemos vinculaciones afectivas buenas y que el niño destapa cuál sería el daño que le hizo o que le produjo este desapego del abandono, puede o no presentar la sintomatología y a lo mejor nada más tratando eso no desarrolle nunca eso. Puede ser TDAH que ni siquiera logremos ver un desarrollo. ¿Dónde vamos a tener otro punto crítico? Lo vuelvo a decir, cuando ingresan a la escuela. Una vez que tenemos los primeros años escolarizados, podemos ver que tenemos ahora la parte de la atención y entonces nuevamente regresamos otra vez con el especialista y entonces ya, muy aparte de que se trató la parte de trauma, podemos enfocarnos especialmente a un PAIDO, por ejemplo. Uh-huh. Sí, nos dicen, es que es increíble cómo castigan a los niños con la etiqueta, ¿no? Muchos niños están etiquetados ya de por sí, ya es la etiqueta del abandono, de la adopción, del TDAH, o sea, ya es demasiada etiqueta encima, ¿no? Precisamente, por eso digo, imagínense, si tú traes todavía, sí lo eres, pero aparte si no lo eres, si no eres TDAH, siempre digo, o lo menciono siempre como yo, siempre digo, sí yo, piénsenlo así como papás. Si tú lo fueras, ¿cómo reaccionarías? Quiero que lo piensen ahorita en su edad. Imagínate que vas a una nueva escuela, un nuevo trabajo, un nuevo algo,
Y tú traes, dirás tú, la camiseta de tengo TDAH, porque ahorita los adultos tenemos esa problemática también, ¿no? El estigma, tengo TDAH, soy hijo por adopción. Y aparte, imagínate que ni siquiera lo eres, pero ya estás cargando la etiqueta. ¿Cómo le pides a ese niño, a ese adolescente, a ese todo, que aparte de que esté sufriendo la vinculación familiar, tenga una vinculación cultural, una vinculación de escuela, que aparte te dice, ay, bueno, Juanito llegó y es el nuevo hijo de Perenganita, primero, ¿y cómo llegaste? Híjole, ¿cómo te explico? Y luego, no pones atención, pues es que a lo mejor no traigo ni el nivel cognitivo para estar en este grado, y ya me lanzaste por la edad, que esa es otra. Y si no tengo TDAH, digo, a lo mejor yo soy muy quieto o todo lo contrario, como no quiero que nadie me ponga atención, no quiero que se fijen en mí, yo quiero caerle bien a todo el mundo, que es lo que me imagino que pudiese salvarme de ser la niña rara del salón. Quiero ser tan amigable que le hablo a todo el mundo, me muevo con todo el mundo, me invita a todo el mundo y voy. Sí. Y a veces lo confundimos con un TDAH, pero nuevamente tenemos que enfocarnos a que son cuestiones conductuales propias de cuando llega. Ahora, si no es que acaba de llegar y ya pasaron unos años, pues supongo que ya tuviste que haber visto nuevamente lo que acabamos de mencionar, las situaciones de acompañamiento del abandono. Y entonces, si ya tiene problemas atencionales, pues irnos directamente nada más con eso y exacto. Empatía. Empatía. Se dice fácil, pero no es tan fácil. No. Y la aceptación positiva incondicional tampoco es tan fácil, ¿no? No. Ada te manda a saludar, dice, Silvia es una excelente especialista, mami biológica y por adopción. Conocerla nos cambió la vida, mi hija la adora. Muchas gracias. Igual. Otra persona nos pregunta, ¿por qué se asegura que hay un trauma? ¿Cuál es la base de esta afirmación tratándose de niños en adopción? Simplemente lo que acabo de decir. Bueno, hay obviamente sus pautas diagnósticas, psicológicas y neuropsicológicas reales, en donde nuevamente acabo de decir, yo no te puedo ver y decir tú tienes un trauma solo por verte, tengo que hacer una historia de vida. ¿Por qué aseguramos? ¿Y por qué lo mencioné tantas veces de primero y sabemos que lo tienen sí o sí? Porque en el momento que tú sabes que vienes por una adopción, la adopción viene ligada sí o sí al abandono. Y cuando tú sabes que has sido abandonado, puedes manejarlo, sigo diciendo, puede haber niños muy resilientes que lo toman mejor. Pero nos guste o no, nuestro subconsciente ya tiene esa información de que en algún momento de la pauta primera de vida tenemos una situación de abandono. Nos guste o no, insisto, pero el abandono está ligado sí o sí en la adopción. Y es una de las cosas que a veces nos pasa mucho. Los papás por adopción nos manejan, no, es que mi hijo no tiene un trauma, es que no lo va a tener porque aquí todo lo ha tenido súper bien, le hemos hablado, cuando se le dijo que venía por adopción, lo tomó súper bien y siempre ha estado muy consciente. Sí, pero psicológicamente y de manera interna, el que uno procese esa información y puede que no la esté procesando a los 6, 7 años, 4, no sé, a la edad que se lo dijiste a los 9, pero a lo mejor una pauta en su vida hace que esa regresión del momento vuelva a destapar lo que acabábamos de hablar. Es un momento crítico. Momentos críticos pueden ser ni siquiera emocionales, porque siempre lo repito, a veces menospreciamos mucho la parte emocional o psicológica y no es así. Siempre les digo, la parte psicológica tiene un fundamento neurológico. Por eso lo decimos que los expertos en el desarrollo nos limitamos por esa parte. Si no me quieres creer en la parte emocional y la parte emocional la tienes súper cubierta, la parte hormonal y todo lo va a llegar a desactivar esta situación del abandono sí o sí cuando estemos en la etapa de la pubertad, porque ya de por sí pone en juego su identidad de manera hormonal normal. Todos sí. nos pusimos esa pauta de valoración, de autoestima y de todo en la adolescencia, por cuestiones hormonales, por cuestiones de nuestra propia anatomía. Entonces ellos le suman el hecho del abandono que ya sabes y ya conoces. O sea, a veces dicen, ay, pues es mejor que no lo conozcan. No, bueno, pues todavía tenemos sí, problemas peores, ¿no? Porque, pero entonces siempre digo, siempre va a haber una pauta y debemos estar conscientes de que vas a tener un trauma. No quiere decir con ello que tengas la necesidad de un tratamiento agresivo o un tratamiento farmacológico o un acompañamiento mayor del trauma. Digo, hay niños muy resilientes que, bueno, que lo entienden, pero que tenemos que identificar y valorar la emoción. Siempre lo trabajamos, todo niño, insisto, por adopción o no, siempre se nos habla de la valoración de las emociones. Entonces, en este caso, el que nosotros valoremos la emoción de sí, tú vienes por la adopción y sí, tienes un pasado de abandono,
pero de ti va a depender hasta dónde te afecte. Y estoy aquí para acompañarte, para ver qué tanto te va a afectar. Pero insisto, no es fácil. La cuestión conductual, mucho más en el caso de TDAH, de trauma complejo, no solo es emocional. Esto es como cuando hablamos, insisto, de la depresión y todo el mundo te da una palmadita y te dice, ay, pero tú deberías de estar bien, si tú lo tienes todo. Tal cual, así, ¿no? Cuando tú le hablas a una persona de depresión, de, pues ya mejórate, ya siéntete bien porque eres triunfadora, bla, 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 no es así de fácil. Estamos hablando de segregación de neurotransmisores. Lo mismo pasa con el trauma. El trauma no solo es emocional controlable, son pues situaciones de neurotransmisores que están no reguladas. Y nuevamente, lo acabamos de decir en todo también en la sintomatología. Puede que tu hijo sea muy resiliente, pero no sabemos sus condiciones de embarazo y regularmente, lo que mencionamos, ¿de dónde? Pues de la historia de la vida, de su vida, desde el embarazo de la progenitora, no sabemos absolutamente nada. Sí. Entonces, probablemente, sí que, o sea, trauma van a tener todos. ¿De qué tipo? Patológico o no, pero lo van a tener. Preguntan, así como el TDAH es crónico, ¿el trauma complejo también? ¿O su pronóstico es bueno con tratamientos a tiempo? Bueno, son preguntas bien diferentes. Si lo queremos ver mejor, el trauma no es para siempre. ¿Por qué? Porque el trauma tiene más variables del ambiente, en el sentido no de toxicidad, como dije, de plomo, sino del ambiente, porque precisamente del abandono, bla, bla. Entonces, hay niños, lo acabo de decir, muy resilientes, adultos muy resilientes, muy empáticos a una terapéutica psicológica de acompañamiento que nos hace ver que, bueno, yo vengo de un estatus de abandono, pero eso no va a marcar mi vida. Y eso nos lo pueden decir perfectamente hijos por adopción que han tenido adopciones positivas en su vida. Porque, insisto, no todo es así. Me dicen, bueno, yo lo tengo aceptado, me costó, claro que hubo un momento, pero tuve esta situación, ya sea con acompañamiento familiar o no, que tuve una resiliencia y la aceptación. Y puede que con eso el trauma vaya bajando, porque el trauma viene de una variable, que insisto, puede ser el abandono, puede ser los golpes, puede ser el abandono nutricional. A lo mejor mi mamá nunca me pegó, pero es que yo no la veía, porque es que, te digo, tenemos historias de todo, se prostituía y bla, 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 y llegaba aquí una vez cada 5 días. Entonces, no es que te peguen, no es que todo, pero todo eso te causa un trauma. Y insisto, a lo mejor con el acompañamiento específico psicológico, emocional, puedes salir de ello. Pero ojo, no quiero decir que sea mucho mejor que tengan trauma complejo a TDAH, porque hay traumas complejos que realmente hacen que acompañen lo mencioné, otras cuestiones de comorbilidad como la ansiedad y la depresión. Tenemos, pues, casos que pueden llegar al suicidio simplemente por un trauma complejo. Si viene un niño o una niña por traumas, por violación también, y no salen de ahí, o sea, a lo mejor nosotros lo medimos por esa gravedad, pero es tan grave en tu cabeza como si simplemente tu mamá no estuvo los primeros días, o lo que acabo de decir, se iba 5 días y 2 nada más estaba, a niños que obviamente fueron violados, fueron golpeados, fueron abandonados, fueron quemados, no sé, hay tantas historias, y puede que esos niños salgan resilientes. Va a depender mucho de la genética, de antecedentes de depresión, de ansiedad, de un montón. Entonces, bueno, ¿qué es mejor? Pues depende de tu propio organismo al final. Claro. Si un niño por adopción a los 10 años que ha tenido abandono y en la escuela un acompañante terapéutico en el aula, ¿puede que tenga TDA? No entendí la pregunta bien. Si un niño por adopción que tiene 10 años, que ha tenido abandono, entiendo en la pregunta que dice, pero en la escuela tiene un acompañante terapéutico, ¿puede que tenga TDA? O sea, que si el abandono es un requisito, pues, para que tenga el TDA. No, claro. Quiero entender así la pregunta. Si va por ahí la pregunta si el abandono es un requisito y todos los niños lo tienen, no. Hablamos de que, por ejemplo, de los pocos que hay estudios y no son certeros, nos manejan que aproximadamente el 50% de los niños que tienen TDAH, que son por adopción, tienen TDAH, y que solamente el 15% que son TDAH vienen por adopción. Entonces, no es un desencadenante total, es una variable que se suma más, que existe una probabilidad en eso, pero no es un desencadenante. Ahora, no sé si la pregunta era de un niño que lleva un acompañante terapéutico, porque ahorita hay muchos monitores que tiene TDAH, tiene un trauma o un abandono o viene por adopción, pues tampoco es un requisito. Lo sigo diciendo, no todos necesitan un monitor o una situación como esta. Va a depender de la sintomatología que esté desarrollando. Ok.
Preguntan, ¿cómo saber que el medicamento que le dio el neurólogo a mi hijo es adecuado? Mi hijo ha cambiado mucho a partir del medicamento, sus comportamientos, sus emociones y sus relaciones con los demás. Se aísla mucho. Y ahí es nuevamente, la historia clínica es fundamental. ¿A qué me refiero? Pues obviamente su historia de vida, pero la historia clínica me voy a referir a la edad que tiene, la sintomatología que tenía, el medicamento que le estén dando, cómo se lo esté dando, quién se lo esté dando y qué pautas tú estás viendo de cambio. Ahora, mucho de este medicamento suele ser controlador de los bombazos fuertes de neurotransmisor. Si lo vemos así, a veces tenemos bombazos así de neurotransmisor. Lo que hace este medicamento es hacerlo o menor o nos lanza otro neurotransmisor que tapa ese bombazo, ¿no? ¿A qué me refiero? Podemos ver cambios de conducta que hacía este neurotransmisor cuando alguien lo tapa. Pues es que esto ya no se está haciendo. A lo mejor era muy súper hiperactivo y ahora está muy letárgico. Como aquí sí se maneja la dosificación individual. Tenemos que ir mediando, lo que acabo de decir, por la edad, por su cuestión nutricional, que es la farmacogenómica, su cuerpo, si tiene obesidad, si está delgadito, si no, si mil cosas, si está en una edad de pubertad, que sigo diciendo, tenemos descontrol de hormonas, que también son neurotransmisores, todo eso tendría que evaluar para decir, bueno, este medicamento le está funcionando, pero de manera general, si tú notas que la sintomatología va a mejor, pues vamos por buen camino. Tienes que anotar cada uno de los cambios, por lo que acabas de decir, bueno, ya no es hiperactivo, pero ahora está totalmente letárgico, pues tampoco está bien, ¿no? Entonces, claro, probablemente el medicamento esté bien, pero a lo mejor estamos mal dosificando, y eso se lo dices a tu médico, y dice, oiga, mira, vamos muy bien en todo, atencionalmente está súper bien, pero se la pasa durmiendo, está botado, que ese es el gran miedo de todos los papás. Dicen, es que me lo tienen drogado. El medicamento no es una droga así en ese plan. Si llegamos al estado letárgico, pues estamos mal, o por el medicamento o por la dosificación, y pues hay que moverla. Sigo diciendo, esto es como muy comparable con la diabetes, aunque no tiene nada que ver, pero lo comparo así. ¿Cuánto le sufren para llegar a la dosificación adecuada de insulina, por ejemplo? A veces se nos suben, a veces se nos bajan totalmente, hasta que llegamos al punto exacto para ese paciente. Ok. ¿Qué tipo de terapias son favorables para estos niños con trauma complejo? Porque no cualquier psicólogo es especialista y puede ser que se agrave el problema. En este caso, como lo mencioné, va a depender mucho de la sintomatología, aunque hablemos de trauma o hablemos de un TDAH, va a depender mucho de la sintomatología que tengan como tal. Claro, va a depender de esto. Dicen, es difícil trabajar con ellos ese trauma. La palabra abandono para él está vetada en su mente. Mi hijo, después de 9 años, supo su historia de vida y es difícil tratar de hacer bonita esa historia que lo lastima tanto. Su carácter y todo cambió. Aunque a diario, cada 5 minutos, le digamos que lo amamos, le cuesta aceptar su historia, que ahora es nuestra. Es ahí donde hablamos que el niño necesita un acompañante terapéutico emocional. Si tú tienes un bloqueo de la palabra o de la definición o de la cuestión de tu propia historia de vida, estamos hablando de que no tienes una aceptación. Y lo primero que tenemos que manejar es la aceptación de la situación. Ayudan a entender un poquito mejor lo que es este trastorno que es tan diagnosticado en nuestros hijos. Y pues muchas gracias, y les decía que seguramente no será la última vez que estés con nosotros con algún otro tema o con este tema, porque tienes un dominio muy grande sobre lo que es la neurobiología, neurodesarrollo de los niños, y tienes toda una carrera profesional muy importante. Muchas gracias, Silvia. Y les platicaba que el 9 de noviembre es Día Mundial de la Adopción y estamos preparando una sorpresa para todos que esperamos que les guste mucho, que empezará a salir por ahí del 1 de noviembre, pero estén atentos. Y pues de aquí entonces, pues queremos inundar las redes para que al final todos estamos creando una cultura de adopción o colaborando para que crezca la cultura de adopción en nuestros países, ¿no? Ahora sí, con estas redes y esta tecnología son nuestros países en todo el mundo, que crezca la cultura de adopción. Y pues les queremos pedir que se pinten la manita con la carita feliz y el hashtag México. Esta carita nació, pues creo que es una persona de Estados Unidos, que es un chico adoptado,
y que él creó este símbolo de la carita feliz porque él dice que adopción es felicidad, con todo lo que implica, es felicidad. Y nosotros le agregamos el hashtag México, pero bueno, si por ejemplo hay personas de Argentina que nos están escuchando hoy, pueden poner hashtag Argentina y sería maravilloso que ya todos los países se incluyan a este movimiento, ¿verdad? De la adopción. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Silvia. Gracias a ti. Y nos escuchamos muy pronto en otra entrevista. Hasta luego. Hasta luego. You